Hola, buen día. Vamos a seguir con el tema 4 de teoremas generales de la dinámica y ahora vamos a entrar a ver un poco cómo es que se llegó, ¿verdad? Desde la ecuación de trabajo-energía, ¿verdad? Que donde trabajo-energía, la parte de trabajo había que calcular el trabajo, que es su integral de fuerza por distancia, que es igual a eso a el cambio de energía cinética. Cómo llegar a partir de eso a la ecuación de conservación de energía mecánica. Eso es lo que vamos a ver en este video. Repasamos un poco lo que vimos en el último ejemplo 3, ¿verdad? Del video anterior sobre ecuación de trabajo de energía. Y si prestan atención a los resultados finales, ¿verdad? Especialmente en la parte izquierda de cálculo de trabajo, ¿verdad? Vean que eh, es parecido, ¿verdad? A ecuación de impulso, cantidad de movimiento que hay que integrar. Y aquí específicamente, y de hecho sí integré, ¿verdad? Tuve que integrar porque el trabajo es un proceso, ¿verdad? Es un proceso donde tengo que sumar el aporte de las fuerzas, ¿verdad? De la fuerza por cada desplazamiento que da, ¿verdad? Entonces, este es un integral, ¿verdad? Que de todo ese proceso, de aquí hasta acá. Pero si uno nota, ¿verdad? Este es aunque son dos vectores haciendo producto punto, al fin, ¿verdad? Al final, lo que tengo yo integral siempre va a ser una función escalar, ¿verdad? En este caso es mgr sensita de cita. O sea, aquí llega una función escalar. Y además, si yo integro, ya como cuando era cálculo, ¿verdad? Integral, lo que yo llego es a la antiderivada de esa función sensita y evaluado en los extremos, ¿verdad? Extremos es acá en cita igual a 0 y acá en cita igual a cita sub 0. O sea, como que al fin y al cabo, aunque en principio, ¿verdad? Esta integral lo que nota es el cálculo de trabajo realizado en toda esta trayectoria, ¿verdad? En toda esta trayectoria que voy a mostrar en línea punteada, ¿verdad? Ir sumando el aporte al trabajo de cada uno de estos puntos que recorrió, ¿verdad? La fuerza. Pero al final llegamos a que al aplicar, ¿verdad? La herramienta matemática de teoría de cálculo, llegamos a que esta integral, ¿verdad? Realmente se evalúa o se encuentra evaluando la función escalar en los extremos, inicio y fin. Y esto me suena algo parecido a esa idea, ¿verdad? Como similar al principio de conservación cantidad de movimiento, de que hay un antes y un después, y como que el proceso, de alguna forma, yo puedo evitarlo, ¿verdad? El cálculo. Y aquí, si evaluamos la función resultado, ¿verdad? En cita sub 0 y 0, ¿verdad? Nos sale esta ecuación de trabajo realizado. Y de hecho, podemos interpretar un poco qué significa, ¿verdad? mg, era fuerza del peso, ¿verdad? Es el peso de la caja. De hecho, esa es la fuerza. Vean que esa fuerza es el vertical, ¿verdad? Es el peso. La normal, de hecho, aquí no aparece porque normal es perpendicular siempre a la trayectoria, entonces no está aportando ningún trabajo, ¿verdad? Única fuerza que aporta trabajo es el peso propio de la masa. Pero ¿qué es este R menos R cosita? De hecho, R es esto, ¿verdad? Si interpretamos geométricamente, esta es la distancia R. ¿Y quién es R cosita? Ok, cita sub 0 es este ángulo de acá, ¿verdad? Cita sub 0. Cos de cita sub 0, entonces por R sería esta. Esta, ¿verdad? Este es R cos cita sub 0. Entonces, si uno ve aquí, ¿verdad? Como que este trabajo realizado, al fin y al cabo, es fuerza, ¿verdad? Era fuerza por aquí, ¿qué es lo que hay aquí? Un cambio de posición, ¿no? En elevación, ¿verdad? En elevación en Y, donde actúa el peso, desde posición inicial, ¿verdad? De posición inicial menos la final. O sea, vean que debido a que al integrar hay un menos, ¿verdad? Que sale, entonces sale que
en vez de ser posición final menos inicial, aquí resulta ser que es posición inicial menos la final, ¿verdad? Y como que entonces, para calcular trabajo, ¿verdad? Para este tipo de fuerzas, que es el peso propio, como que yo no ocupo siempre sacar integral, como que este trabajo realizado por el peso propio, ¿será que siempre es válido? Así, ¿verdad? De esa forma de que es una fuerza por esto que es lo que llamamos el cambio de altura, ¿verdad? Entonces, ¿será eso siempre válido? ¿Hay alguna forma de encontrarlo en forma general para todos los casos? Entonces, eso es el propósito, ¿verdad? De este video, de este tema 4.4, ¿verdad? Sobre ecuación de conservación de energía mecánica. Por eso es que, a partir de ese ejemplo anterior, se observa que a pesar de que el trabajo es un integral de fuerza por desplazamiento a lo largo de una trayectoria atada, ¿verdad? O sea, que debería sumar todos los aportes en cada paso de la trayectoria, pero en este caso específico, al realizar la parametrización del diferencial de desplazamiento de R y el producto punto con una fuerza, se llega a una función escalar, ¿verdad? Que es mg, peso propio, por R sensita, que es un parámetro de altura, ¿verdad? Vean que esta función necesita como integrando o función por integral. Y además, recordando, teorema fundamental de cálculo, ¿verdad? De hecho, este es el teorema que uno aprendió en cálculo 1, ¿verdad? Cuando uno llega al tema de cálculo integral, ¿verdad? Ese teorema afirma que si hay una función, ¿verdad? Continua, en caso dos dimensiones, ¿verdad? De una sola variable, e intervalo a y b, y sea f mayúscula función de x, cualquier función que es la antiderivada de función f minúscula, es decir, la derivada de f mayúscula es f minúscula, entonces el integral, ¿verdad?, de la función minúscula en términos de x de a a b lo puedo encontrar sencillamente evaluando la función f mayúscula, que es la antiderivada de f minúscula, ¿verdad?, evaluando la antiderivada en los extremos. Vean que el sentido geométrico de este integral de acá, ¿verdad?, de hecho es lo que se llama área bajo la curva, ¿verdad? Ese es el sentido geométrico de una integral, ¿verdad? Tengo una curva, si yo quiero integrar, ¿verdad?, de a a b, de hecho lo que estoy buscando es encontrar ese área bajo la curva a, ¿verdad? O sea, encontrar este área. Pero resulta que ese teorema fundamental de cálculo me dice que para encontrar este área, ¿verdad?, geológico, digamos, si uno lo piensa en forma computacional, es como, discretizarlo y sumando, ¿verdad?, los cuadritos por cuadritos, o como suma de Riemann, que uno va sumando cosas. Aquí lo que dice es que convierte el problema de un integral, que es una sumatoria, ¿verdad?, de muchos elementos de x por kf. De hecho, kfx por un dx es una franja, ¿verdad? Esta es la altura fx y este es un dx. Convierte la sumatoria en un problema de extremos, ¿verdad? De que si yo conociera una función que es antiderivada de esta función fx, ¿verdad?, que se llama f mayúscula de x, con que yo encuentre esa función que es antiderivada, yo evalúo en los extremos, ¿verdad?, a y b, ya tengo área, ¿verdad? O sea, vean que es sencillo y como que tampoco hay mucho que ver. Es un artificio matemático, ¿verdad? Entonces, trabajo que ahora que estamos hablando de trabajo, ¿verdad?, ecuación trabajo-energía, y trabajo también, ¿verdad?, en caso bidimensional, ¿verdad?, trabajo y distancia R, ¿verdad?, en caso de que si fueran colineal, ¿verdad?, también es área bajo la curva. Por supuesto, trabajo o sea, fuerza vectorial, ¿verdad?, y también R es vectorial. O sea, hay que hacer un punto, pero si fuera colineal, entonces también es área bajo la curva. Entonces, la idea sería, podría yo entonces, de alguna forma, como ya vimos, ¿verdad?, ¿será eso posible? Brincarme, ¿verdad?, ese proceso o el concepto de que ese integral de trabajo es la suma de aporte de las fuerzas por cada desplazamiento que recorre,
cambiarlo a esto. Como que puedo encontrar una función, ¿verdad?, que es antiderivada de lo que está adentro, de integral, y de forma que yo puedo encontrar este trabajo evaluando en los extremos, inicio y fin, antes y después. Entonces, durante el evento, yo me puedo eximir, ¿verdad?, ese trabajo de cálculo de proceso. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, las incógnitas, ¿verdad? Entonces, viendo esto, ¿verdad? Entonces, se podrá afirmar que el cálculo de la integral de trabajo realizado siempre puede reducirse a un problema de evaluar en los puntos extremos, que es inicio y final, de intervalos de interés de la función f mayúscula de x, dada esta última la antiderivada de la función escalar f de x, ¿verdad? Si siempre se puede afirmar eso, ¿verdad? Para el trabajo realizado siempre es posible hacer esto. Esa es la primera pregunta que tenemos que ir aclarando, ¿verdad? Ir viendo cómo se define. Y en este caso nuestro, ¿verdad?, la fuerza que está dentro de la función escalar fx, ¿verdad?, en el caso nuestro, de hecho es el peso mg, ¿verdad? Es una fuerza muy sencilla. El peso es una fuerza que no importa en qué posición está el bloque, siempre va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿siempre existirá esta función de antiderivada f minúscula de x de la función escalar f de x para cualquier tipo de fuerza? O sea, para el caso de peso propio, sí. Creemos que sí, ¿verdad? Ahora hace falta una derivación más formal. Pero, ¿qué tal otro tipo de fuerza? ¿Será que siempre cumple y siempre existe esta función de antiderivada o no? ¿Verdad? Sería otra pregunta. Y también, es el que más importante, que vamos a empezar por aquí. Es posible generalizar, ¿verdad? Vean que estamos en un problema muy reducido, ¿verdad? Una función de una sola variable, un grado de libertad y un problema en 2 dimensiones. ¿Será posible generalizar ese resultado que vimos, ¿verdad? De que podemos sustituir esa integral de trabajo por evaluar una función en los extremos, ¿verdad? Para problemas de 3 dimensiones en general. Esta es la pregunta que tenemos que empezar, ¿verdad?, a trabajar. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, tenemos que hacer algunos repasos de algunos conceptos matemáticos que ya hemos estudiado en los cursos de los cálculos, pero quizás se nos puede olvidar un poco, ¿verdad? Primero, hay una definición que se llama campo escalar. Campo escalar lo que hace es asociar un escalar, ¿verdad? Un escalar es un valor numérico, no tiene dirección, solo tiene magnitud, ¿verdad? Eso es escalar a cada punto del espacio. Esa escala puede ser un número matemático o una cantidad física, ¿verdad? De los ejemplos frecuentes se pueden mencionar temperatura o la presión en el espacio, o en el caso del espacio bidimensional, las curvas de nivel topográficas es una función que asocia el valor de la elevación a un par de coordenadas x y y del plano, ¿verdad? Ese ejemplo es el más frecuente, digamos, una vez uno ve curvas de nivel, ¿verdad? Curvas de nivel. Las curvas se llama curvas de nivel es donde tienen misma altura, ¿verdad? Contornos de misma altura. Entonces, de hecho, lo que muestra es de que en cada punto de este espacio X y Y, ¿verdad?, hay una altura Z. Y la Z lo puedo representar como con contornos, ¿verdad?, con curvas de nivel que representan curvas de la misma altura. O hay casos, por ejemplo, para mostrar temperatura o presión, muchas veces usa color, ¿verdad? Un gráfico de colores, donde un color más profundo indica temperatura más alta y un color más claro indica una temperatura más baja, y ese color, ¿verdad?, se muestra ahora vamos a ver un gráfico de eso, ¿verdad?, se muestra en el plano XY. Lo que implica es que en cada punto X y Y hay un valor, ¿verdad? Ese valor puede ser altura, en el caso de las curvas topográficas, ¿verdad?, curvas de nivel topográfico, o puede ser temperatura, ¿verdad?, que es un valor, o presión, ¿verdad?, que todos pueden ser distintos, que puede ser diferente para diferentes puntos de este espacio bidimensional del plano, ¿verdad? Entonces, ese es un típico campo escalar, ¿verdad? Campo escalar es que cada punto del espacio sea un espacio bidimensional o un espacio tridimensional, le asocio, ¿verdad?, un valor
a ese punto, ¿verdad? Entonces un campo escalar es una típica función que está en función de x, y, z, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una función donde yo le asigno un x, le asigno un y, le asigno un z, evalúo la función, ahí encuentra un valor, ¿verdad? Ese valor está asociado a un coordenada x, y y z. Si gráfico esa función, lo que tengo es entonces el gráfico, ¿verdad? Sea como contornos de nivel, ¿verdad? O sea un gráfico de colores, ¿verdad? Para representar la intensidad de ese número, ¿verdad? Pero entonces ese es lo propio de lo que es campo escalar. Ahora, otro concepto, ¿verdad? Se llama campo vectorial. Contrario a campo escalar, este asocia una magnitud vectorial o un vector a cada punto del espacio. Por ejemplo, la fuerza gravitacional es un campo vectorial de fuerza, ya que actúa en todo punto del espacio y se dirige hacia el centro de la masa de la Tierra, ¿verdad? O sea, si este es el planeta Tierra, imaginemos ya más lejos, ¿verdad? El centro de masa. Campo gravitatorio, ¿verdad? Es un campo donde si hay una partícula de masa, ¿verdad? O sea, esa partícula de masa sentirá, persistirá donde esté, ¿verdad? Un peso que va dirigido hacia el centro de la Tierra. Ese es un típico campo vectorial, ¿verdad? Donde es asociado a cada punto de espacio hay un vector de fuerza, ¿verdad? De peso que va dirigido hacia el centro de masa de la Tierra, ¿verdad? Y de hecho, muchas ecuaciones horarias que hemos encontrado, ¿verdad? Que por ejemplo hemos encontrado vector de velocidad igual a algo, una función, ¿verdad? Por ejemplo en y, una función en y, más una función en k. De hecho, este también es un campo vectorial porque estamos asociando un vector de velocidad a una posición en y. O sea, aquí sería una función, ¿verdad? Puede ser una función x, y, z. Aquí puede ser otra función g de x, y, z. Aquí puede ser otra función de h, x, y, z. Entonces, vector de velocidad, ¿verdad? Que tiene tres componentes. Estoy asociando ese vector velocidad a unos coordenadas x, y y z del espacio, ¿verdad? Cada componente de velocidad está asociado a una coordenada de espacio. Entonces, de hecho, estas ecuaciones horarias que llamamos, ¿verdad? Si cambiamos los parámetros, que en vez de tiempo usamos parámetros geométricos de posición, o sea, como por ejemplo el ángulo zeta que usan mucho en las coordenadas polares, de alguna forma es un tipo de campo vectorial, ¿verdad? Que puede ser que no actúa en todo espacio, pero que actúa en una cierta curva, ¿verdad? O en cierto área, ¿verdad? Entonces, ese es un típico ejemplo de campo vectorial. O como, por ejemplo, a veces las fuerzas del viento, ¿verdad? La dirección del viento. A veces podemos ver mapas del viento que son flechas. También ese es un campo vectorial, ¿verdad? Las flechas indican dirección y también magnitud, ¿verdad? Y se asocia magnitud y dirección del viento a cada punto del espacio, por ejemplo, en este caso, territorio costarricense, ¿verdad? Eso se puede ver mucho en los pronósticos del tiempo. Y ahora hay un campo muy, muy particular que se llama campo gradiente. Es un caso particular de campo vectorial que se puede construir a partir de campos escalares usando el operador diferencial denominado gradiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo un campo escalar que se llama phi, ¿verdad? Digamos que ese phi es una función de x, y, z. O sea, asocia un escalar phi a cada punto del espacio, ¿verdad? Es un campo escalar. Ahora, campo gradiente es aplicar operador nabla, ¿verdad? Este triángulo invertido y flecha es conocido como operador nabla, que es la derivada parcial de la función, ¿verdad? Derivada parcial aplicada a un objetivo en cada dirección y j o k, ¿verdad? Según sea
derivando también la variable correspondiente x, y y z. También es conocido como la derivada direccional, ¿verdad? Entonces, gradiente de phi, este campo escalar, se convierte en lo que se llama campo gradiente, ¿verdad? Sería entonces derivada de campo escalar phi en x, eso sería en y, derivada del mismo en y, eso sería en j, y derivada del mismo en z, en k. Ese es lo que se llama campo gradiente. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos sirven esos conceptos? Tenemos que enfocar especial atención en campo gradiente. Porque, bueno, antes de empezar ya con el paso siguiente, este es un ejemplo, ¿verdad? De la temperatura de África como un campo escalar y también como un campo gradiente, ¿verdad? El color, vean que aquí muestra temperatura, ¿verdad? A través de curvas, contornos de nivel, ¿verdad? O sea, la misma curva simboliza, implica la misma temperatura y además usan colores, ¿verdad? Para resaltar dónde es que hay más temperatura y dónde no. Y a ese campo escalar de temperatura, vean que está en un plano dimensional, es una función de x y y. Le aplico campo gradiente, se deriva la función respecto a x y respecto a y, ¿verdad? Ese campo gradiente me daría entonces para cada punto x y y un vector, ¿verdad? Que yo tendría los componentes en x y y, ¿verdad? Tendría los componentes. Y si yo dibujo ese vector, ¿verdad? Graficando los componentes, encontrando el resultante de los componentes, yo voy a encontrar entonces estas direcciones asociadas a cada punto, ¿verdad? O sea, tiene magnitud y tiene dirección, ¿verdad? Entonces, el campo gradiente indicaría la mayor pendiente, ¿verdad? O sea, ese campo gradiente indica dirección a la pendiente y donde hay una flecha de mayor longitud indica que hay mayor magnitud en la pendiente, ¿verdad? Entonces, este es un típico ejemplo de un campo escalar y campo gradiente, que es la derivada de esa función escalar y cómo encontrar esos, digamos, cambios, ¿verdad? Mejor dicho, se llaman gradientes de temperatura, ¿verdad? Ese gráfico, gradientes de temperatura que hay, ¿verdad? En este territorio de África, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque teoría fundamental de cálculo, ¿verdad? Que ahora resaltamos bastante, que nos introduce conceptos de que para calcular una función que parece una sumatoria, puedo convertir esa función que parece sumatoria en evaluar los extremos de una función que es antiderivada de esta función f minúscula, ¿verdad? O sea, convierto algo que es una sumatoria en únicamente una diferencia de los extremos. Este teorema fundamental de cálculo, que es para una sola variable, ¿verdad? Y para un caso bidimensional, puede generalizarse a cualquier curva en el espacio 3D. O sea, ya que es una curva en espacio 3D, no es solo un caso plano, ¿verdad? Entonces se convertiría en un integral línea, ¿verdad? Una línea en el espacio 3D. Y se conoce como teorema de la gradiente, ¿verdad? Lo cual dice que un integral de línea a través de un campo gradiente equivale a evaluar la función original del campo escalar en los extremos de la trayectoria. O sea, lo que dice es que si yo tengo, ¿verdad?, que dentro de esta integral de curva, ¿verdad?, integral de curva, esa es una curva en espacio 3D, ¿verdad?, comprendida por ese vector A de posición inicial y final con ese vector B de posición, ¿verdad? O sea, eso indica los extremos. Si lo que está dentro de integral, ¿verdad?, es un producto punto entre gradiente de una función escalar, producto punto, igual a ese dr, diferencial t integral, ¿verdad?, de línea. Entonces, esto lo puedo calcular simplemente evaluando la función escalar o el campo escalar phi, ¿verdad? Recordar que ese es el campo gradiente. Simplemente lo puedo encontrar evaluando este campo escalar o función escalar en los extremos, evaluando en posición de B, de vector B, y en posición de vector A. ¿Okay? Esto justamente es lo que ando buscando. Entonces, dado que el campo gradiente, ¿verdad?,
posee la propiedad de la independencia de trayectoria. Es decir, si vemos este integral, ¿verdad? Es un integral, vean que es un integral de línea, ¿verdad? Que debería ir sumando ese producto, ¿verdad? De ese campo gradiente multiplicado por cada desplazamiento de R, pero al fin y al cabo me permite con ese teorema matemática convertir el problema en un problema de solo evaluar la función escalar en los extremos. Lo que quiere decir es que ese integral tiene propiedad, o ese campo gradiente tiene propiedad de que es independiente de la trayectoria. Es decir, esa integral línea a través de dos puntos del espacio es independiente de la escogencia de la trayectoria entre los dos puntos. O sea, sin importar cuál es la trayectoria entre dos puntos, vean que yo solo, o sea, de hecho, ¿verdad? De hecho, sí. Lo que quiere decir esto, es decir, si yo tengo una curva cualquiera en espacio, ¿verdad? Si esa es la trayectoria que esa es la curva C, si esta es, digamos, la posición, uy, se me fue, si esta es si este es, digamos, A, y si este punto es B, ¿verdad? Es ese origen O. ¿Qué quiere decir? Que integrar un campo gradiente de ese campo escalar phi, ¿verdad? No importa cuál sea la curva que sea. Puede ser esta, o puede ser otra, la que nos guste, ¿verdad? Puede ser esta, ya que no importa cuál trayectoria uno escoge, al fin y al cabo no importa, porque esa integral siempre va a ser esa función escalar, ¿verdad? Campo escalar, evaluado únicamente en el inicio y fin. Entonces, con que inicio y fin es el mismo, el valor va a ser el mismo, ¿verdad? Y voy a adelantar un poco, ¿verdad? Imagínense, entonces, ahora comparemos esta integral con la integral de trabajo, ¿verdad? ¿Se nos parece un poco? ¿Verdad? ¿Se nos parece un poco? Si esto cumple, o si hay si yo puedo encontrar alguna relación entre esto y esto, y encontrar esa función escalar phi, ¿verdad? Ese campo escalar phi asociado a fuerza F. Entonces, el trabajo realizado, ¿verdad? Por esa fuerza, lo que quiere decir es que siempre va a ser el mismo si va de un mismo punto a otro mismo punto, sin importar cuál sea la trayectoria que escoge, ya que es independiente de esa trayectoria, ¿verdad? Eso es lo que dice este teorema de la gradiente, ¿verdad? Entonces, ya que es independiente de cuál es la escogencia de la trayectoria entre dos puntos, también es conocido como el campo vectorial conservativo. Y asociado a la fuerza, entonces la fuerza se llama entonces fuerza conservativa. ¿Okay? Entonces ahora ya vamos a relacionar entonces el teorema de la gradiente con el trabajo realizado por la fuerza. Ese es lo que ya vimos, ¿verdad? Esa definición del teorema de la gradiente. Lo que dice es que esta integral, ¿verdad? De línea, de una curva de espacio 3D, de una función gradiente, de un campo gradiente, es simplemente evaluar la función escalar phi en los extremos de la trayectoria, ¿verdad? Y sin importar cuál sea la trayectoria C, la curva que toma, el resultado va a ser el mismo. Ahora comparemos con el trabajo realizado por las fuerzas, ¿verdad? Trabajo realizado por las fuerzas es fuerza, producto punto de R. Entonces, si esto lo desarrollamos en coordenada rectangular, ¿verdad? Aquí sería en coordenadas rectangulares. Entonces tenemos que es fx en y, fy en j, fz en k. Producto punto de R sería dx en y, dy en j, dz en k, ¿verdad? El producto punto de esos dos sería fx dx más fy dy más z, ¿verdad? Esto
Vean, de hecho, este es un diferencial, ¿verdad? Y si puedo llamar esto, ¿verdad? Como esencialmente un diferencial de esta función escalar phi. ¿Ok? Si existe, ¿verdad? Si es que existe. Si puedo llamar que es como la expansión de un diferencial total, ¿verdad? Como el diferencial phi de ese campo escalar. Entonces, una vez integrando este diferencial de campo escalar, quedaría entonces evaluando esa función escalar en los extremos del recorrido. ¿Ok? Entonces, si d phi, ¿verdad? Como decía, es igual a este diferencial de potencial de este phi, que vamos a llamarle potencial escalar. Si este diferencial de potencial escalar existe y es igual a producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, y que lo llamamos como potencial escalar, el trabajo realizado, ¿verdad? Sería entonces la diferencia de la función escalar phi evaluados en los extremos definidos por la posición, vector posición R1 y R2 de la trayectoria. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Entonces, se observa entonces que si el campo vectorial, la fuerza es conservativo, ¿verdad? Este debe ser entonces igual al campo gradiente del potencial escalar phi. Es decir, para que eso cumpla, para que esto cumpla, ¿verdad? Entonces debe corresponder que la fuerza en consideración debe ser o debe poder calcularse, ¿verdad? Como gradiente de un campo escalar phi. O sea, esta relación es lo que entonces andaba buscando, ¿verdad? Es decir, si la fuerza tiene componentes en coordenada rectangular como fx, fy, fz y j y k, entonces esto tendría que ser, entonces tiene que corresponder a lo que es campo gradiente, ¿verdad? De campo escalar phi. Y entonces esto es sencillamente derivada parcial de campo escalar en x, después en y en z, ¿verdad? Entonces, si yo conociera la fuerza en sus diferentes componentes, entonces puedo emplear estas definiciones de las derivadas parciales y haciendo variables separables quizás encontrar cuál sería esta función de este potencial escalar, llamamos aquí, ¿verdad? Para este potencial escalar phi. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, con la función de la fuerza conocida, y si esta es conservativa, es posible integrar según la variable correspondiente y encontrar la función de potencial escalar phi, ¿verdad? Esa es la conclusión que llegamos acá, ¿verdad? Entonces, volviendo al origen de las cosas, ¿qué nos interesa en esta parte? Encontrar cómo podemos evitar tener que integrar, ¿verdad? Una y otra vez para cada problema sacar de trabajo integrando, sino convertir ese integral de trabajo para las fuerzas que sean conservativas o fuerzas que sean campo gradiente de un potencial escalar phi, ¿verdad? Que eso exista. Y convertir el problema de este integral, ¿verdad? De línea, ¿verdad? Para calcular trabajo en un problema de evaluar una función escalar en un antes y un después. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces yo puedo tener la parte izquierda que es esa parte del trabajo, ¿verdad? Trabajo, ya recordemos que trabajo realizado, ¿verdad? R1, R2, FDR es igual a cambio de energía cinética. Vean que energía cinética es antes, punto 1, punto 2, ¿verdad? Vean que es velocidad, o sea, energía cinética en posición 1, y aquí es energía cinética en posición 2. Entonces la idea es cómo convertir esta parte izquierda de trabajo también en una función escalar, lo que sea, como una función que yo puedo evaluar en posición 1. Bueno, aquí es posición 2, ¿verdad? Y posición 1.
¿verdad? Y ya aquí encontré, ¿verdad?, esa correspondencia entre la fuerza y el teorema de la gradiente, que yo puedo entonces usarlo para encontrar esa función, ¿verdad? Pero por supuesto, esto es en coordenada rectangular, ¿verdad? ¿Cómo sería esa relación en coordenadas cilíndricas y esféricas, otras coordenadas, que muchas veces uno podría requerir de ellos para sacar esta función potencial escalar phi? Entonces, en otras coordenadas, aquí quizá no voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Igual, la idea entonces es poder relacionar, ¿verdad? Cómo relacionar este diferencial total, ¿verdad?, al que yo integro, ya encuentro función escalar phi. Ese diferencial total, ¿verdad?, de ahí esencialmente derivar, o sea, como se hacen los diferenciales totales en cálculo 3, derivar la función, ¿verdad?, en cada variable por diferencial de cada variable, ¿verdad? O sea, derivada parcial de phi respecto a rho por un de rho, derivada parcial de phi respecto a zeta por un de zeta, derivada parcial de phi respecto a z por un de z, ¿verdad?, diferencial total. Eso es lo que estamos buscando al final. Y esto es este producto punto, ¿verdad?, de gradiente de la función escalar por un dr. Pero ese dr, entonces, este dr, este es el caso de coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Ese dr, entonces ya hemos, de hecho, calculado antes, ¿verdad? Yo puedo usar vector velocidad para encontrar este vector de desplazamiento infinitesimal. Esencialmente es velocidad por et, ¿verdad? Ya que este dr por et, ¿verdad?, es igual a dr, entonces se va et, queda igual, pero ese drt es vt. Entonces velocidad en coordenada polar ya es conocido, rho punto e sub rho más rho zeta punto e sub zeta más zeta punto e sub zeta. Entonces sustituyo esto por dt, ¿verdad? Y también voy a traducir cada punto en su derivada respecto al tiempo, para que al final pueda cancelar entonces los dt, ¿verdad? Y dejar las derivadas, los diferenciales en cada variable geométrica de la coordenada, ¿verdad? Que queda en d rho de zeta, vean que aquí un rho de zeta en e sub zeta y un dz, ¿verdad? Entonces ese es el dr, ¿verdad? Entonces dr multiplicado, ¿verdad?, producto punto por cada entrada de gradiente de phi, ¿verdad?, que es lo que quería buscar, ¿verdad? Ando detrás de este gradiente de phi, porque eso es lo que voy a igualar después con una fuerza para ver si puedo despejar este phi, ¿verdad? O sea, separar variables y encontrar función de phi. Entonces, aquí me queda como incógnita que es gradiente de phi en rho, en zeta y en z, ¿verdad? Solo que aquí, vean que como de lo que quiero llegar es un diferencial total, ¿verdad? Vean que aquí, en este cálculo, ¿verdad?, me aparece un escalar geométrico, rho acá, ¿verdad? Vean que aquí nada más, los demás todo queda igual, ¿verdad? dz queda igual que dz, drho queda igual que drho. Entonces, este gradiente de phi es sencillamente el mismo, ¿verdad? Gradiente de phi en z es el mismo, como está la definición, ¿verdad? Pero aquí, el gradiente de phi respecto a zeta, me sobró un señor, que es rho de zeta, ¿verdad? Entonces, este gradiente de phi, tengo que hacer entonces una corrección, ¿verdad?, para que me diera como debe ser, que es este diferencial total. Por lo tanto, función gradiente, ¿verdad?, de phi, entonces en rho queda igual, z queda igual, y en zeta, entonces en zeta voy a dividir entre rho, divido entre rho, para que me quede igual que este diferencial total. Entonces, el gradiente de phi en coordenada polar, bueno, coordenadas cilíndricas, habría entonces de más un factor de 1 sobre rho, que es como un factor de escala, ¿verdad?
multiplicando a este derivada parcial de phi respecto a zeta en dirección e sub zeta, ¿verdad? Ese es como un factor de escala que está en dirección e sub zeta para encontrar este gradiente phi, ¿verdad? Pero bueno, esto es nada más como una explicación muy por encima para encontrar cómo se define, ¿verdad? Este gradiente de la potencial escalar phi en cilíndricas. Este sería en esféricas, ¿verdad? Vean que un poco más, o sea, hay un poco más de parámetros, ¿verdad? En cada componente. Y lo mismo en coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Puedo llegar a que esencialmente es derivada parcial de phi respecto a S, ¿verdad? En dirección E sub t, porque únicamente hay desplazamiento, ¿verdad? Bueno, únicamente importa, ¿verdad? En dirección tangencial, ¿ok? Entonces, esos son, lo anterior son la definición de ese gradiente de phi. Y luego, ¿cuáles fuerzas satisfacen, ¿verdad? Para cuáles fuerzas sí existen ese gradiente que hablamos, para cuáles fuerzas existe ese gradiente de phi, ¿verdad? O sea, ¿cuáles fuerzas existen ese gradiente de phi? Entonces, dice que una fuerza o campo de fuerzas conservativas debe satisfacer las siguientes ecuaciones. Primero de lo que ya hablamos, ¿verdad? Debe satisfacer teorema de la gradiente, esa integral debe existir y debe poder encontrar la antiderivada, ¿verdad? De la gradiente phi, o sea, ese campo escalar phi. Y el segundo es que esa fuerza, ¿verdad? Si uno aplica una integral sobre una curva cerrada, debe dar 0, ¿verdad? Y el tercero es que la fuerza es irrotacional, ¿verdad? O sea, el operador Nabla, producto cruz, la fuerza debe dar igual a 0, ¿verdad? Esas son las condiciones matemáticas que me garantizan de que esa fuerza o un campo de fuerzas es conservativa, ¿verdad? Eso es esencialmente cuestiones matemáticas. Y ahora entonces, conociendo estos, ¿verdad? Vamos a volver a ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, este ejemplo 3, ¿cómo puedo usar entonces lo que vimos para calcular potencial escalar phi de este ejemplo 3? O sea, en ese caso, ¿cuál sería la fuerza? La fuerza ya hemos comentado, ¿verdad? La fuerza es el peso. Y fuerza del peso está digamos que si definimos el peso siempre va hacia abajo, ¿verdad? Conviene usamos y, x en vez de coordenada polar, porque la fuerza siempre está en y. Entonces, la fuerza sería 0x, ¿verdad? 0 en z, queda nada más menos mg en j. Y esto tiene que ser igual al gradiente de una función escalar phi, ¿verdad? Potencial escalar phi. Y como no hay nadie, ¿verdad? En I y J, entonces esto esencialmente quedaría derivada parcial de phi en Y en J. Otros esencialmente se igualará a 0 porque no hay fuerzas en otros componentes. Por lo tanto, ya que debe ser igual, ¿verdad? Entonces igualamos. Y como hay una única variable, bueno, de hecho no hay variable, es constante. Entonces, función escalar phi que están buscando, ¿verdad? Esencialmente es menos mg. Podemos integrar fácilmente, ¿verdad? mg de y. Entonces phi sería menos mg por y más constante de integración. Y si definimos, ¿verdad? Si definimos que phi es igual a 0 cuando y es igual a 0, implica que constante es igual a 0. ¿Ok? Entonces ya tengo función escalar phi, que es potencial escalar, ¿verdad? Que eso tengo que evaluar en los extremos. Entonces, he trabajo realizado, ¿verdad? Trabajo realizado de 1. Este es 1
a 2 esencialmente es función escalar evaluada en posición 1, posición 2 menos función escalar evaluada en posición 1. ¿Okay? Posición 2. Y en posición 2 ya hemos calculado antes, ¿verdad? Esto es R cos zeta sub 0. Entonces es menos mg cos zeta sub 0. Y después R1, posición inicial, es menos mg d por r. Y al final, entonces, esto esencialmente quedaría mg, aquí falta un r, ¿verdad? mgr 1 menos cosita. ¿Ok? Entonces, vean que si yo hubiera podido encontrar este potencial escalar phi para el caso de peso propio, ¿verdad? Entonces, cualquier trabajo realizado por el peso propio entre dos puntos, sin importar cuál sea la trayectoria, puede ser circular, puede ser inclusive una trayectoria toda rara, ¿verdad? Como quiera, por aquí, por acá, donde quiera. El trabajo realizado se puede esencialmente calcular evaluando los extremos de este potencial escalar phi. Solo que ese potencial escalar phi, como ustedes ven, ¿verdad? Sale ese signo negativo, ¿verdad? Porque el peso siempre va para abajo, tiene un menos siempre. Y además, sabemos de que si la masa va para abajo, ¿verdad? Hace trabajo positivo. Y si la masa va para arriba, ¿verdad? Va en sentido contrario, hace trabajo negativo. Y aquí siempre hay menos, ¿verdad? Y como que trabajo realizado, ahí siempre es menos y menos, ¿verdad? Como que se complica bastante, ¿verdad? Como que ese signo menos que está siempre presente ahí, como que hace que no sea tan directo, tan intuitivo este potencial escalar, ya que el potencial escalar es como la forma de encontrar el trabajo realizado evaluando en dos puntos, ¿verdad? Pero trabajo, conceptualmente hablando, trabajo es de un trabajo realizado en un proceso. Relacionar trabajo con dos puntos como que no tiene mucha relación directa. Por eso es que se definió entonces un concepto, ¿verdad? Nuevo, que se llama energía potencial, ¿verdad? Es parecido como a la derecha de la ecuación es energía cinética, ¿verdad? O sea, el cambio de energía cinética de un antes y un después. Ahora defino la parte izquierda como que hay un potencial, ¿verdad? Potencial para realizar el trabajo, ¿verdad? O sea, hay un potencial almacenado para realizar el trabajo. Entonces, eso es consistente. Además, con la observación de que les comentaba, hay un menos que está ahí, ¿verdad? Y además, un trabajo negativo siempre implica un aumento en energía potencial. Por eso es que se puede definir la función de esta energía potencial como negativo menos de ese potencial escalar phi, ¿verdad? Dado las razones que explicaba anteriormente, de que siempre hay un menos, ¿verdad?, ahí participando, y además el trabajo negativo, ¿verdad?, implica un aumento en potencial, ¿verdad? O sea, implica una ganancia en potencial para realizar trabajo futuro, para convertirse en otra energía. Entonces, por eso es que se le pone un menos a ese phi, que es un phi, que es una función potencial escalar en representación de trabajo realizado. Entonces, si definimos así, el trabajo realizado, ¿verdad?, que era la evaluación de potencial escalar phi en los extremos, ahora le cambiamos por v, introduciendo un menos, ¿verdad? Entonces, esto sería menos v2, ¿verdad? Ese sería potencial en punto 2, menos potencial en posición 1, ¿verdad? Introduciendo este menos, ya me convierte entonces en esta nueva variable, ¿verdad?, que es la energía potencial. Y si igualamos a la derecha, ¿verdad?,
que es el cambio de energía cinética, la diferencia, mejor dicho, de energía cinética final menos inicial. Podemos escribirlo en forma más compacta como un K2, energía cinética en punto 2 o posición final, menos K1, energía cinética en posición 1, ¿verdad? Punto inicial. Esto sería igual entonces a menos V2 menos V1, que es energía potencial en posición final menos inicial con un menos debido a este cambio de variable, ¿verdad? De potencial escalar en representación de trabajo a una función de energía potencial propiamente. Y entonces si ya ahora reacomodamos los términos, pasamos K1 aquí a sumar, menos V1 queda V1 más K1, menos V2 pasa a otro lado, queda sumando, entonces llegaría a la ecuación de que es K1 más V1 más K2 más V2. Y de hecho, ¿verdad? Como instantes 1 y 2 es arbitrario, como quiera definir el usuario. Entonces esto es igual a una constante y puede continuar para el instante 3, 4, siempre que no haya pérdida de energía. Entonces este anterior, similar, ¿verdad? Similar a ese principio de conservación cantidad de movimiento. Después de bastante trabajo matemático, ¿verdad? Aquí, entonces pudimos llegar igual a convertir esa ecuación de trabajo-energía, donde trabajo es un integral, ¿verdad? Hay que estar integrando, sumando aporte de cada área. Lo pudimos convertir a este principio de conservación de energía mecánica, donde solo tengo un antes, ¿verdad? Energía potencial más cinética del antes, conocido como la energía mecánica total del sistema, igual a la energía mecánica total en un instante 2, ¿verdad? Y como energía se conserva, es igual a una constante. Y se conoce como el principio de conservación de la energía mecánica y el cual cumple para todas las fuerzas irrotacionales o conservativas, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es la que vamos a usar entonces con mucha facilidad para resolver muchos problemas, ya que se nos exime, ¿verdad? O sea, nos exime el trabajo de estar preocupado por el proceso, sino que podemos estar nada más preocupados por el antes y el después, y además nos garantiza de que es independiente de la trayectoria que se escoja, ¿verdad? O sea, la energía total es independiente de la trayectoria que se escoja. ¿Okay? Entonces, muchas gracias. Eso es todo sobre la derivación de la ecuación de principio de conservación de energía mecánica, ¿verdad? Entonces, si hay preguntas, por favor, entonces me avisa en el chat del curso. Muchas gracias.